Bueno, buenas tardes, jóvenes. Por favor, vayan prendiendo sus cámaras. Bueno, buenas tardes, jóvenes. Yo soy el doctor Heredia. Voy a ser su docente de habilidades de técnica quirúrgica. Las indicaciones de la clase, la metodología de aprendizaje, la forma de evaluación, lo vamos a hacer en forma presencial ya la próxima semana. Ya desde la próxima semana está autorizado las clases presenciales, ¿alguien sabe? Creio que sim, doutor. A partir do dia 1, não. Bueno, bueno, esperemos que estén autorizadas porque prefiero siempre pasar presencial las clases. En, en relación a las clases, normalmente empezamos a las 14:10. Es el tiempo que tardo de llegar de la clínica. En las virtuales un poquito más tarde porque tengo que todavía cambiarme de ropa para entrar a la computadora, ¿ya? Pero las indicaciones, la forma de evaluación lo vamos a hacer en clases, ¿ya? Por favor, uno de ustedes, léame los objetivos de aprendizaje. El primer tema que vamos a ver es bioseguridad. Léame, por favor. Vayan prendiendo sus cámaras. Cualquiera puede leer. Objetivos operativos de aprendizaje, ¿verdad, doctor? Sí. Desde arriba, desde bioseguridad. Un poquito más fuerte. Gracias. Bioseguridad. Objetivo general. 1. Comprender y aplicar los principios y normas de bioseguridad. Objetivos operativos o de aprendizaje. Los estudiantes serán capaces de conocer la historia de bioseguridad. 2. Definir bioseguridad. 3. Reconocer la importancia de incorporar las normas de bioseguridad en su práctica profesional. 4. Describir las diferentes normas de bioseguridad. 5. Aplicar las normas de bioseguridad. 6. Señalar la importancia de los pilares de bioseguridad. Universalidad, barreras de protección y medidas de eliminación. 7. Establecer lugares de potencial alto de riesgo de accidentes. 8. Definir accidente de exposición o sangre o fluidos corporales. 9. Acciones frente a un accidente de exposición o sangre o fluidos corporales. 10. Conocer medidas preventivas y recomendaciones prácticas vinculadas a la asistencia de pacientes. 11. Identificar estrategias alternativas para aplicar los principios de las normas de bioseguridad en su práctica profesional aún en situaciones de escasez de recursos. 12. Incorporar en su conducta estos principios como una forma de contribuir al bienestar de los pacientes, sus colegas, el equipo de salud y su propia familia. 13. Familiarizarse con la limpieza y desinfección de materiales y equipo. 14. Conocer principios de métodos de esterilización y desinfección.
Entonces, nosotros si vemos, bioseguridad es algo pues bastante importante. Actualmente por el COVID se ha vuelto una moneda de todos los días, ¿no? Todo el mundo habla de bioseguridad. Si nosotros vemos el origen etimológico de la palabra, vamos a ver que bioseguridad significa bios, cuidado de la vida. Bios, ¿lo ve? Bios, vida, seguridad, actitud de seguro. Entonces significa cuidado de la vida. La bioseguridad no solamente habla de una parte de la medicina, es decir, no es que una parte de la medicina es bioseguridad, sino que es una licenciatura que coincide en algunos capítulos en nuestro temario. No es que todo bioseguridad nosotros vamos a ver. La bioseguridad habla desde cómo desechar una aguja hasta cómo desechar armas nucleares. Entonces estamos hablando de algo extremadamente complejo y grave. Desde el punto de vista académico, nosotros vemos que la bioseguridad es el conjunto de normas diseñadas para la protección del individuo, de la comodidad, de la comunidad y del medio ambiente, del contacto accidental con agentes potencialmente nocivos. La bioseguridad es una doctrina, es un conjunto de normas que nos garantiza el estar sanos, el estar libre de infecciones. Pero si ustedes ven en la historia de bioseguridad, van a ver que apenas alcanza al año 1546, como Girolamo Francastore habla en su obra El contagio, cuando Semmelweis en 1854, o Lister, o Pasteur. Pero más antes no había bioseguridad, a pesar de que nosotros conocíamos las normas, la presencia, el riesgo de contaminación. A partir de 1980 recién usamos bioseguridad. ¿Por qué? Chicos, por cuarta vez les pido nuevamente que prendan sus cámaras. Cuando apagan sus cámaras, se me borran las imágenes aquí. ¿Ya? Entonces, a ver, Renato, ¿por qué bioseguridad recién desde 1980? ¿Qué ha cambiado? ¿Mm? Olá, doutor, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Como pode repetir, doutor, por favor? ¿Por qué bioseguridad recién desde los 1980? ¿Por qué no de más antes? Creio que há muitas descobertas, doutor, de muitas enfermidades que os modos de biosseguridade têm muitas diferenças de cada enfermidade. Então, creio que é avançado este termo de biosseguridade nessas circunstâncias. Depende Una de las razones, mira, Renato, es esta. Es una de las enfermedades que afectan a millones de personas, un virus que puede desencadenar la muerte, un padecimiento que el siglo pasado conmocionó al mundo entero. En el 2014, un grupo de investigadores de la Universidad de Oxford y la Universidad de Lovaina pusieron en claro el origen del virus de inmunodeficiencia humana, el VIH. ¿Se escucha, se ve, no ve? Sí, doutor. Sí, doctor. Que es el primer paso a todo el cuadro de enfermedades que entraña el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Los investigadores confirmaron que el VIH tuvo su origen en chimpancés de África Central. El contagio se pudo haber dado por el manejo o la ingesta de carne del primate.
El documento, publicado en la revista Science, señala que el material genético extraído de las heces de esos chimpancés en las selvas de Camerún determinaba que el virus, identificado como VIH-1, surgió de estos primates, en concreto de una subespecie del chimpancé endémica del sur camerunés llamada Pantroglodites troglodites. También se sabe que el VIH se ha transmitido de los primates y monos a los seres humanos por lo menos en 13 ocasiones, pero que únicamente una de ellas ha dado lugar a la pandemia humana. El punto focal de la transmisión del virus, señala el informe, fue la ciudad de Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo. La mejora en los sistemas de transporte de 1960 hizo a Kinshasa una de las ciudades mejores conectadas de toda África Central. A partir de ahí, las infecciones se multiplicaron en África y de inmediato al resto del mundo. En pocas palabras, el VIH-1 no se propagó exclusivamente por causas biológicas, sino por cambios sociales, económicos y demográficos. Con información de Humberto Tapia, Imagen. Entonces, como ven, una de las causas predominantes de la aparición de bioseguridad en los años 80 fue la presencia del VIH-Sida. Entonces, para evitar que el personal se contagie de VIH-Sida, entonces se dictaron normas, una doctrina para comportarse. 3 pilares son los de bioseguridad. Primero, universalidad, barreras de protección y medidas de eliminación. Cuando hablamos de universalidad, hablamos de que no importa de qué estrato social sea nuestro paciente o la persona que vamos a ver, nuestra actitud tiene que ser la misma. Es decir, si nos dicen examen con guantes, usamos en los 2 con guantes. Si nos dicen examen sin guantes, lo hacemos sin guantes, porque las normas de bioseguridad son para cumplirse por completo. Las barreras de protección. Las barreras de protección van a ser barreras físicas, químicas y biológicas. Las barreras biológicas, bueno, las barreras físicas son lo que es mascarillas, batas, barbijos, protectores oculares. Las barreras químicas son lavado de manos y antisépticos. Y las barreras biológicas son las vacunas. Las vacunas nos permiten protegernos de las infecciones. ¿Qué vacunas normalmente utilizamos en medicina? ¿Qué vacunas necesitan para ustedes para ejercer como médicos? Primero, BCG, hepatitis, tétanos, influenza, y ahora el COVID, ¿no? Entonces necesitamos esas vacunas. BCG para evitar las formas graves de tuberculosis. Hepatitis B para la hepatitis. Tétanos, máximo la última dosis hace 10 años. Influenza, una vez cada año. Y el COVID todavía no está definido. Puede variar, ¿no? Pero yo creo que va a ser una vez cada año igual. ¿Ya? Las vacunas han sido un acierto y son inventadas hace mucho tiempo. Veamos un video pequeño de cómo se han inventado las vacunas. Este no es. Equivalía a una sentencia de muerte no hace demasiado tiempo. Los perros pueden ser portadores de la rabia, una enfermedad que se llevó miles de vidas, especialmente niños.
En la actualidad, la vacunación evita esas muertes, una de las grandes conquistas de la medicina. Un pequeño pinchazo y un esparadrapo es todo lo que se necesita para protegerse contra infecciones mortales. En 1967, la Organización Mundial de la Salud lanzó una campaña mundial de vacunación contra la viruela, uno de los peores azotes de la humanidad. 15 millones de personas al año eran víctimas de ella. Y no solamente en la remota África. En 1972 apareció súbitamente en Yugoslavia, donde la vacunación había sido descuidada. Variola vera o viruela auténtica es una enfermedad muy contagiosa que se propaga a una velocidad increíble. Unas feas pústulas cubren y desfiguran a los pacientes que sufren unos dolores terribles. Pocos escapan a la muerte. Algo trágico, teniendo en cuenta que la vacuna contra la viruela estuvo disponible desde 1796. En los tiempos en que la viruela hacía estragos en Europa, Edward Jenner, un sencillo médico rural de la ciudad inglesa de Berkeley, declaró la guerra a esa horrible epidemia. Un día, las palabras de una lechera a la que había tratado hacía tiempo acudieron a su mente. Ella no tenía que preocuparse por la viruela porque había padecido la viruela bovina. Cuando una lechera llamada Sarah Nelmes fue a verle aquejada de un molesto sarpullido, Jenner pensó que se le presentaba una oportunidad única para probar sus hipótesis. Jenner se dio cuenta de que la infección de Sarah provenía del útero de su vaca, Blossom. Por suerte se trataba solamente de viruela bovina, no de la viruela auténtica, que en aquellos días contraían 2 de cada 3 niños. Como resultado morían cientos de miles de ellos. Se conservan modelos de cera de los tiempos de Jenner con los síntomas típicos de la enfermedad. Granos llenos de pus que cubren la cara y las extremidades. En la actualidad sabemos que la enfermedad es causada por un virus, pero entonces se creía que era un azote divino. En Berkeley, Jenner atendía tanto a los hombres como a los animales, y por medio de ello se topó con la suerte. Jenner publicó la descripción de 23 casos de enfermedades que había encontrado. Investigación de las causas y efectos de la viruela bovina. El caso número 16 era el de Sarah Nelmes. Se produjo una gran irritación con pústulas. Las pústulas son indicativas del verdadero carácter de la viruela bovina y suelen aparecer en las manos. En la figura adjunta ofrezco una representación gráfica. El 14 de mayo de 1796, Jenner decide intentar un arriesgado experimento. Llamó a su consulta a Sarah y a James Phipps, de 8 años, hijo de un agricultor. Recogió secreciones de una de las pústulas de la lechera y con un cuchillo hizo una pequeña incisión en la piel del muchacho inoculándole la viruela bovina. Al poco tiempo, James presentaba los síntomas usuales de la enfermedad, pero se recuperó muy pronto. Jenner estaba seguro de que la viruela bovina inmunizaba contra la viruela auténtica, pero tenía que demostrarlo. El chico, sus padres y 2 colegas estuvieron de acuerdo en dar el siguiente paso del experimento. 6 semanas más tarde, Jenner infectó a James con viruela auténtica usando secreciones de una víctima mortal. ¿Qué ocurriría si James acababa desfigurado para el resto de su vida? ¿O si moría? ¿Y si James desarrollaba una nueva epidemia de viruela? Pero James Phipps siguió con buena salud. La vacuna le había hecho inmune contra la mortífera viruela. Las noticias del éxito de Jenner se propagaron con rapidez, y los granjeros de los alrededores le llevaron a sus hijos para que les vacunara. La extinción de la viruela, el azote más terrible de la especie humana, debe ser el resultado de esta práctica. La casa jardín de Jenner se convirtió en el primer centro de vacunación de la historia. Su método fue adoptado inmediatamente por los médicos europeos. Nunca un descubrimiento médico se propagó tan rápidamente.
La vacuna salvadora que la vaca Blossom proporcionó a Jenner, un médico rural, fue producida enseguida en el laboratorio. Virus de viruela debilitados procedentes de seres humanos demostraron ser más efectivos que los virus de las vacas. Pronto todo el mundo fue vacunado. Sin embargo, todavía en nuestros días debe tenerse a mano la vacuna para casos de emergencia. Peligro de viruela. No pasar. En 1970, un viajero trajo el virus desde Pakistán hasta la pequeña ciudad alemana de Meschede. A pesar de la cuarentena, infectó a 18 pacientes y enfermeras del hospital. 4 murieron, pero él sobrevivió. La Organización Mundial de la Salud lanzó inmediatamente una nueva campaña de vacunación que consiguió mantener a raya a una de las últimas epidemias de viruela en Europa. Desde entonces no han sido necesarias más campañas obligatorias de vacunación. En 1980, la Organización Mundial de la Salud declaró extinguida la viruela. La visión de Jenner se había cumplido. En la pantalla vemos la cuchilla con la que Jenner vacunaba, un mechón de James Phipps y los cuernos de Blossom, la vaca que proporcionó al mundo la primera vacuna. El método de Jenner fue llamado vacunación, del latín vaca. Son recuerdos de un momento mágico y trascendental de la medicina. Jenner no sabía por qué su vacuna funcionaba, ni siquiera supo qué era lo que causaba la viruela. El mundo desconocido de los microbios estaba todavía por descubrir. Entonces, como ustedes ven, en relación a las vacunas, el ser humano siempre se ha protegido con barreras biológicas. Y nadie ha dicho, cuál es el experimento, cuál es la vida útil, nada, se vacunan. No había corrientes antivacunadoras ni nada. De esa manera hemos logrado eliminar la viruela. Entonces, pilar de las barreras de protección. Y finalmente, el tercer pilar de bioseguridad son las manejo de desechos. ¿Cómo desechamos la basura? Puede ser en tacho negro, los desechos comunes, en tacho rojo, los desechos infecciosos y biológicos. Puede ser en cajas, los punzocortantes, en esto, o en nuestra realidad lo que usamos para punzocortantes son los galones, ¿no? Entonces, se maneja de esa manera. Se acumula en un lugar del hospital, en el almacenamiento, y viene un recogedor de basuras especial, si ustedes ven, es cerrado, y lo lleva a la zona de almacenaje definitivo, que es como una piscina cubierta por una lona, y se pone ahí los biológicos, se cubre con tierra y cal, y todo está cercado para que no haya animales. Esa es la forma en que manejamos acá, pero no es la forma más correcta. ¿Cuál sería la forma más correcta de manejar los desechos hospitalarios? Veamos. Desde hace 60 años, AMB diseña y produce máquinas respetuosas con el medio ambiente. AMB es una sociedad belga fundada en 1947. Hoy en día, AMB desarrolla y comercializa un proceso innovador que permite, mediante una tecnología de vanguardia, el tratamiento y descontaminación de los residuos peligrosos procedentes de centros hospitalarios. AMB optimizó el proceso de descontaminación basado en el uso de microondas. Este sistema patentado ofrece una máxima eficacia porque los residuos son tratados integralmente y de manera homogénea.
Además de diseñar, producir e instalar sus máquinas, AMB supervisará el control completo. Sus ingenieros siempre están disponibles para proporcionar una asistencia telefónica y efectuar intervenciones in situ o a través de una conexión informática. El Ecosteril responde a los problemas de evacuación de los residuos hospitalarios y a los problemas crecientes con leyes cada vez más estrictas en materia de higiene y medio ambiente. El Ecosteril 250 está diseñado para asegurar una productividad óptima. Puede funcionar en continuo con una capacidad de 200 kilogramos por hora. El tratamiento de los residuos con riesgo de infección se desarrolla en dos fases principales. En primer lugar, se trituran los residuos para alcanzar un tamaño inferior a 20 milímetros. A continuación, se calientan a una temperatura de 100 grados aproximadamente y se mantienen a esta temperatura durante 1 hora, lo que garantiza la destrucción de cualquier microorganismo presente. Al final de este tratamiento, los residuos son comparables a la basura doméstica y pueden eliminarse mediante incineración o enterrarse según las normas vigentes para los residuos de tipo casero. Los residuos que deben tratarse proceden en general de cualquier práctica médica: cirugía, ginecología, obstetricia, hepatología, fisiología, unidades de aislamiento o incluso tratamiento de las enfermedades infecciosas. Las dimensiones máximas aproximadas del Ecosteril 250 son 11 metros de longitud, 3,5 metros de ancho y 5 metros de alto. El contenedor de 750 litros está colocado en el contenedor de carga. El conjunto de las operaciones se efectuarán automáticamente desde la activación del proceso por el operador. El Ecosteril mide y registra el peso del contenedor y a continuación lo alza para verter su contenido en la tolva de alimentación. Un cilindro neumático abre la tolva en cuanto el contenedor alcance su altura. Una vez los residuos han sido vertidos, la tapa se cierra y la trituradora se pone en marcha. Se coloca una rejilla por debajo de la trituradora para obtener un triturado con un tamaño máximo de 20 milímetros. Esta trituradora patentada tiene una potencia de 37 kilovatios y posee 4 ejes con un sistema antibloqueo. En cuanto un residuo bloquea la trituradora, los motores se paran y arrancan en sentido contrario para evitar dañar los dientes de los rotores. A continuación, recuperan su modo de funcionamiento normal. Un empujador hidráulico patentado se pone en marcha automáticamente si los dientes de la trituradora no agarran de manera espontánea todos los residuos. Este empujador solo funciona si el controlador lógico programable lo solicita. La reducción de volumen supera el 80%, por lo que resulta imposible identificar los residuos. El triturado pasa a continuación a la tolva tampón, es decir, la tolva bajo la trituradora antes de pasar por el tornillo transportador que trasladará los residuos triturados a la segunda fase del tratamiento. Esta tolva bajo la trituradora cuenta asimismo con indicadores de niveles. El tornillo transportador es un tornillo de tipo espiral que lleva los residuos al túnel de microondas, donde se calientan a una temperatura de 100 grados centígrados aproximadamente. Los residuos tardan unos 3 minutos en pasar por estos hornos. Los hornos de microondas tienen una potencia de 12 kilovatios. El sistema garantiza un calentamiento integral de los residuos con un aumento de alta velocidad de la temperatura, sin producción de vapor y sin uso de agua o aceite. Los residuos llegan a continuación a la tolva de sujeción de la temperatura.
Permanecerán en esta tolva durante 1 hora a una temperatura de 100 grados centígrados aproximadamente, obtenida a través de resistencias calentadoras. Tras esta etapa, la descontaminación está garantizada. Los residuos triturados y descontaminados salen de la máquina mediante un sistema de extracción de tipo espiral a un contenedor de salida. La tolva de alimentación posee un extractor de aire que crea una depresión cuando se abre que impide levantar el polvo de los residuos contaminados. El flujo de aire se envía a una caja de tratamiento que garantiza su desinfección de manera química y su desodorización a través de un lecho de coque de lignito. El flujo de aire solo se vierte al exterior una vez realizado este tratamiento. Un programa automático con pantalla táctil asegura el funcionamiento automático de la instalación, que también cuenta con modo manual. Este dispositivo ofrece también un control en tiempo real, así como la regulación y memorización de los parámetros de funcionamiento. Entonces, en relación al manejo de desechos, esa es la forma que actualmente se deben manejar los desechos. En bioseguridad, también cubre los accidentes. Una condición insegura, actitud insegura, nos pone en riesgo de sufrir un accidente. Y estos son accidentes de exposición a sangre o fluido. Estos accidentes de exposición a sangre o fluidos, principalmente hay que tomar en cuenta con 2 patologías. La primera patología es con VIH-Sida y la segunda patología con hepatitis B. Es decir, uno como médico debe saber qué hacer si accidentalmente tenemos un contacto con hepatitis B o tenemos contacto con hepatitis C. Bueno, para hacer primer día de clases es suficiente. Vamos a tener nuestra clase presencial el día miércoles. Esperemos que todo esté como siempre. La única exigencia que yo tengo es que primero todos tienen que mandar sus fotos de sus vacunas hasta la 3ª dosis a la plataforma, al WhatsApp que tengo. ¿Ya? Mandan sus vacunas. Segundo, a la clase se asiste con KN95. No se puede asistir con otro barbijo. Un KN95. Pueden ir con pijamas si quieren, o de blanco, con guardapolvo, para el primer día de clases. Ahí les voy a dar todas las instrucciones y cómo vamos a llevar la materia este semestre y qué es lo que espero de ustedes, cuál es la evaluación, etc. ¿Ya? En toda la forma de evaluación y exámenes, ahí les voy a explicar. La bibliografía también. No sé si tienen alguna duda o pregunta. Hasta que estén pensando, les pido por favor que se cuiden. Muchos alumnos los semestres pasados decían, doctor, estoy resfriado, pero aquí tengo mi prueba PCR que es negativo, dice. Pero asimismo resfriado y con PCR negativo no pueden pasar clases, es decir, no pueden arriesgar a sus compañeros. ¿Entendido? Entonces, por favor, cuídense de resfriarse. Aléjense de las personas resfriadas, abríguense y de esa manera podemos tener una práctica normal. De otra manera, si aumentaran casos en la universidad, nos van a mandar a vía virtual y pasar habilidades, práctica de técnica quirúrgica por vía virtual es extremadamente complejo.
No imposible, pero sí es muy difícil y perjudicial para ustedes. ¿Listo? ¿Hay alguna duda, pregunta, jóvenes? No, doctor. No, doctor. Pongan por favor su No, está bien. asistencia en el chat. Su nombre y su código, ¿saben? Por el día de hoy, eso sería todo, jóvenes, ¿ya? Obviamente las clases presenciales ya vamos a ir profundizando más cosas. Listo. Nos vemos entonces, jóvenes, el día miércoles. Que les vaya bien. Les escribo cualquier cosa. Gracias, doctor. Buenas Chao, tardes. chao. Gracias, doctor. Hasta Chao, chao. luego. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas.